convención internacional, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es uno de los tratados más importantes que haya dado la comunidad internacional, fruto de más de 10 años de negociaciones, que ha sido llamada esa convención la Constitución Mundial de los Océanos, es decir, rige todas las actividades. Esa convención establece unas zonas en las cuales los estados ejercen poco a poco jurisdicción y hay una zona que permite el ejercicio de la libertad. Esas zonas fueron denominadas aguas interiores, las que están dentro de la soberanía del Estado. Sigue un mar territorial que a partir de la línea de base se denomina mar territorial y se extiende por 12 millas náuticas, que son más o menos 21 kilómetros en el sistema métrico decimal. En ese mar territorial los estados ejercen un control, digamos, determinado, contundente sobre las actividades que se desarrollan en ese espacio del mar territorial, pero están obligados a permitir el paso inocente de los buques que deben transitar por ese espacio cuando es necesario. Hay que decir sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que establece un sistema, un equilibrio a veces precario, a veces más definido, entre derechos y obligaciones. Derechos de los estados ribereños, que son aquellos sobre los cuales se extienden esas zonas o respecto de los cuales se van extendiendo mar adentro, y el ejercicio de los buques y de los países de bandera de los buques que ejercen actividades en los mares, pueden ser mercantes, navales, de inspección, de control, guardas costeros, etc. A ese mar territorial le sigue otra zona de 12 millas náuticas, que es la zona contigua. Ahí los controles son más que todo sanitarios y son controles aduaneros. Desde la línea de base se cuentan, es decir, que cubre el mar territorial y la zona contigua, se cuentan 200 millas náuticas que vienen a ser unos 321 kilómetros, una extensión considerable, en zona en la cual los estados ejercen actividad económica, pesca, explotación petrolera, gasífera, pero se permite la extensión de oleoductos y la actividad científica. Como ve, como le digo, estos son unos espacios donde se tiende a guardar unos equilibrios. Después de las 200 millas náuticas sigue el alta mar, o lo que se conoce en términos más comunes como aguas internacionales, que es donde los estados ejercen libertad, o ese espacio de alta mar está regido por la libertad en los mares, pero también con equilibrios, obligaciones de ejercer pacíficamente las actividades en alta mar y, sobre todo, respetando el medio ambiente. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tiene unas disposiciones muy concretas para el ejercicio y de la actividad, ejercicio legítimo, legal en el alta mar y el ejercicio ilegal, es decir, crimen de piratería, por ejemplo, que es muy frecuente en el mundo, crimen de tráfico de sustancias psicotrópicas y de estupefacientes. La Convención trae esas disposiciones, si mal no recuerdo, artículos 107, 108, que establece como principio general la obligación de todos los estados de cooperar en la lucha contra ese flagelo o esos crímenes internacionales. Eso es lo que dispone la Convención. Ahora, esas actividades deben ejercerse con base a ciertos lineamientos que son, en primer lugar, las alertas, es decir, altoparlantes alertan y obligan a los buques a someterse a controles, a inspecciones, a abordaje, y prevé incluso lo que se llama la persecución en caliente, es decir, que el buque huya y ahí sí se le puede perseguir e incluso se le puede disparar. Pero fíjese usted que hay unos lineamientos que establecen unas obligaciones que impiden ejercer fuerza sobre esas embarcaciones, aún en el caso en que estén ejerciendo actividades ilícitas. Cualquier estado que conozca en alta mar
que conozca de actividades ilícitas está en la obligación de perseguir esos delitos, de informar a los países de la bandera del buque, a invitar a otros estados a que participen, a otros buques de otros estados. Similar, otra obligación en alta mar es el salvamento de los náufragos. El Titanic mostró, incluso en la película se ve eso, los buques de otros estados están en la obligación de contribuir a salvar vidas que están en riesgo, que están naufragando, buques que están naufragando. De manera que es un tratado internacional, valga la oportunidad para hacerle algo de promoción, muy equilibrado. Le decía que es uno de los tratados más importantes que se han adoptado en la historia del derecho internacional, que rige de manera muy sabia, muy equilibrada, como ya mencioné también, esas actividades en los mares. El ejercicio de la lucha contra diversos crímenes, diversos delitos internacionales en el mar, pues tienen también unos tribunales y pueden ser ejercidos esos derechos por los estados, incluso si no han ratificado la Convención de Derecho del Mar. Es decir, los estados pueden perfectamente ejercer acciones para protestar, para demandar el cese de esas amenazas del ejercicio de la fuerza. Esto es un principio general, no solamente para una situación específica, sino en general para todas las situaciones que se presenten en la actividad de los mares, desde una perspectiva, repito, de uso de la fuerza, que puede ser utilizada como rechazo, como demanda de cese de esas actividades en varios tribunales internacionales. La convención ha sido ratificada por cerca de 170 estados en el mundo, es decir, una mayoría importantísima. Es la operación mediante la cual un tratado internacional, un tratado rige para el ordenamiento interno, el ordenamiento jurídico interno de un estado. Entonces los estados aceptan que esa convención rija. Hay muy pocos estados, por diversas razones, que no han ratificado la convención, entre ellos Colombia y Venezuela, y los Estados Unidos también. Las razones para que Colombia no ratifique esa convención, lo que se dice es que se debe a un contencioso que tiene Colombia con Venezuela sobre el archipiélago de los Monjes, que tiene una historia pues muy particular, pero lo paradójico de esto, y se ve cómo la convención es rica en aportar elementos para las diversas posiciones. Le repito que lo paradójico en esto es que Venezuela dice más o menos lo mismo, que no ratifica la convención por la controversia con Colombia sobre el archipiélago de los Monjes. Los Estados Unidos ha encontrado una salida, digamos, muy original, en sentido de decir que los Estados Unidos aceptan las disposiciones de la Convención de Derecho del Mar en la medida en que sean derecho consuetudinario, es decir, normas que han sido aceptadas globalmente y que son consideradas como obligatorias jurídicamente por los estados, porque todos los estados las repiten. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, la extensión del mar territorial, lo que se puede hacer en el mar territorial. Pero no es lo mismo que una potencia naval como los Estados Unidos, que es un poder enorme, de lo cual pues hay algunas expresiones en algunos mares del mundo, pero son muy pequeñas, digamos, respecto al poderío que tienen los Estados Unidos como poder naval.